Queridos amigos, venidos en Bonora. Qué alegría ver tantos amigos aquí, tanta gente, tantas caricas iluminadas con estas hermosas sonrisas. Estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros. Otro Alhad más para ver nuestro programa enteramente en ladino, en judeo español. Así que, como cada had, voy a partillar con vosotros mi ecrán para contaros qué tenemos el día de hoy. Hoy estamos en nuestro programa número 56. Estamos muy salidos cada had de contar con un programa más. Tenemos entonces para el próximo Al-Had que hay de tener cuidado por dos Al-Had. El 31 y el siguiente vamos a tener trocamiento de horas en diferentes lugares. Espero no cometer hierros. Además, si es ansina, hay de hacer atención. Siempre la referencia es la 1 de la tarde de Argentina. Y esto podéis mirar si trocó la hora en vuestro país. Entonces, vamos a tener el 31 de octubre como Balabay Shmuel Rafael por el Instituto Salti con su musafira Fina Aranovich, y ellos nos van a hablar sobre qué les embesa una lengua de Ben Adam, anécdotas de una activista del ladino en Israel. Maravilloso tema, seguramente que hablaremos sobre la actividad de Fina como activista del ladino. Siempre vos repito esto, además siempre nos demandan, así que no me parece que está de más. Para ver este programa y todos los programas que ya pusimos, podéis ir a sefarad.com Raya TV o al canal de Sefarad en YouTube. Así que vas a encontrar todos los videos para ver lo que vos place, si vos pedrites alguno. Todos son de maravilla. Cada had tenemos uno mejor de otro. Como siempre, en sefarad.com Raya encontros, vas a ver el modo de darnos vuestro ayuda para tener cubiertos los costes de estos encuentros, y seguramente cada semana tenemos algunos que nos dan su ayuda y esto nos da mucha alegría y vos regraciamos muy mucho por esto. Hoy tenemos como Balabay al doctor Devin Nar del Strom Center de la Universidad de Washington en Seattle y su musafira, la señora Rena Moljo de Saloniki. Ellos nos van a hablar sobre la historia y la memoria de los judíos en la Grecia y le damos para esto la bienvenida a Devin. Shalom, shalom, venido con bueno. Muchas gracias, Liliana. Es un placer de toparme aquí otra una vez y muchas gracias a ti, Marcelo, para esta oportunidad a participar en los encuentros de Al-Had. Es una maravilla este programa que haces aquí y bueno, me da mucho placer hoy de presentar la balabaya, la musafira de esta semana. Hoy convidé a una musafira muy importante en el campo de investigaciones históricas y muy importante para mí personalmente. Doctora Reina Moljo es una investigadora muy famosa, esto es la verdad, que tiene escrito muchos artículos y libros en inglés, en griego, en francés. Y Marcelo, tenemos unos cuantos aquí. ¿Puedes meter al ecrán los títulos, si puedes? Este es un libro de los sitios judíos, los sitios judíos en Salonique. Y hay otros aquí. Este es el libro que tiene ahí en turco. Aquí lo tengo en griego, el original, y este libro aquí en inglés, Salónica y Estambul, es una colección muy importante de artículos de doctora Moljo, un libro sobre la Shoah,
las memorias del doctor Meir Yoel, y hay muchos otros. Aquí hay unos ejemplarios para ver su obra, la obra muy importante de Dr. Molho, sobre la historia de los judíos de Salonique, de su ciudad natal, de la ciudad de mis nonos, y sobre los judíos en la Grecia en general, sobre la Shoah, sobre el antisemitismo y la historia y la memoria de los judíos de la Grecia. Cuando empezaba con mis propias investigaciones, ya tras 20 años casi, no había muchos que escribieron, especialmente en inglés, sobre los judíos de Salonique, y Dr. Molho es una de las primeras en su generación y en la generación contemporánea. Y para mi tesis de BA en la universidad, la primera nota que metí refiriendo a un investigador fue el nombre y la obra de Dr. Molho. Esta es la verdad también. Y uno de mis colegas en UCLA en Los Ángeles, Sarah Abrevaya Stein, escribió un libro tras unos cuantos años, 5 años, sobre los judíos en el Imperio Otomano, y estaba nombrando los investigadores más importantes sobre los judíos de Salonique, y ella nombró Joseph Nehama, Isaac y Manuel, ya murieron tras 50 años, y después Reina Molho. Y quiere decir que doctora Molho es una investigadora muy importante en este campo de investigaciones. Y para mí, cuando decidí que quise seguir con mis estudios, doctora Molho me convidó a asistir mi primero congreso académico que afitó en Salonique en 2004 sobre estudios judeo-españoles, y fue la primera vez que tuve la oportunidad de visitar a Salonique, y ahí conocí no solo a la ciudad de mi nono, y conocí a doctora Molho, pero también muchos otros amigos conocí para la primera vez, como Karen Charjón y Eliezer Papo, y también dos de mis musafires anteriores, Iso Abram y Jackie Ben Mayor, y muchos otros amigos. Unos cuantos de sus nombres veo aquí que están aquí con vosotros. Es un placer. Tengo mucho placer con esto. Bueno, siguiendo con mis estudios, doctora Molho apoyó también mi aplicación para devenir Fulbright Scholar, que me permitió quedar a morar en Salonique un año entero haciendo investigaciones. Y fue el año, pensando en esto, el año casi lo más importante en mi vida académica, y puede ser personal también. Y allí en Salonique, doctora Molho también me presentó a su cuñada, Nina Molho, que devino mi maestra experta de la lengua griega y una amiga también. Y digo todo esto para que sepas, todos vosotros, qué rol importante doctora Molho tiene jugado, no solo en el campo de investigaciones históricas, pero también en mi vida profesional y personal. Y con estas palabras quiero decir bienvenida a doctora Molho. El micrófono. Sí, Devin. Tú ahora somos colegas, no sos más estudiante. Bueno, muchas gracias. Es de admirar primamente lo que ganaste empezando el español nuestro, el judeo español, porque yo sigo los programas y veo que tienes un vocabulario bastante developado. Gracias. Bueno, se ve que no es tu lengua materna, como es el caso de Beni Aguado, sí. Por tanto, ya vale la pena de seguir, de ver que una persona puede empezar esta lengua. Solo que estas personas en tu edad que se interesan son muy pocas, y si empiezan, lo empiezan para
mejor dar documentos, jornales y libros que son en judeo-español. Sí. Bueno, muchas gracias, Rena. Es un placer de tenerte como colega. Muchas gracias. y bueno, no es colai, digo, procurando de empezar la lengua. Devin, cuando vas a tener mi edad, Sí. vas a ser, puede ser, más importante de mí. Una obra más grande. Vamos porque yo fui la prima Sí. entrar a la mar de lo que se llama la historia judía de Salonique, donde no había ningunos otros, afuera de Nehemiah, Manuel y Mijael Moljo. Sí. Sí, que yo no tenía con quién discutir. Sí, sí. Lo que es importante. Sí, sin duda, porque, bueno, sin tu obra tendría que empezar desde el empecillo yo. Ya hiciste tú esto. Ya Entonces, lo hice. sí, Fraguat es el basis. Sí. Y permite generaciones ya de investigadores a seguir con sus propias investigaciones. Y es una cosa muy importante. Bueno, quise empezar, diremos, desde el empecillo un poco y quería demandarte un poco sobre tu familia. Y bueno, en este libro que tengo aquí, Ivreitis Thessalonikis, los judíos de Salonique, al empecillo escribes un poco sobre tu experiencia personal. Bueno, digo en primero que este libro ganó unos cuantos premios, es muy importante, y dices aquí que ahí, después de la guerra, cuando naciste tú, la generación de los padres y las madres estaban en luto. Había mucho zar y meraquía en esta ciudad de Salonique. Achaques la destrucción que afectó, que se destruyó la comunidad y este mundo entero. Y quise demandar un poco cómo fue nacer y crecer en este ambiente y cómo informó tu manera de pensar y tus intereses en la historia. Es por explicar lo que me impulsó a empezar a investigar. Porque yo nací en una familia judía, pero había pocas familias. Yo soy hija única, quiere decir, no había otros hermanos o hermanas. Estábamos morando en un apartamento de mi padre con 5 cámaras, nos dieron solo una, porque el apartamento estaba ocupado de refugiados griegos al tiempo que los judíos no estaban en Salonique. Quiere decir que todo alrededor mío era en griego, solo los parientes, que decir, mi padre y mi madre, y unos cuantos tíos hablaban entre ellos en español, y cuando se adresaban a mí en español, lo que entendía, porque era la prima lengua materna antes que me vaya a la escuela, yo respondía en griego. ¿Por qué? Debía de decidirme que no quería estar en luto y sentir siempre historias tristes o cosas que no entendía. Por ejemplo, una frase que era, no sabes quién estábamos nosotros. ¿Cómo que sepas si no me contas? Así que yo respondía siempre en griego. Es mucho más tarde que me rendí cuento que ¿qué quiere decir este español? ¿Qué es? Caminando a Bodre de la Mar en Salonique, tenía 16 años, puede ser. Encontré 2 mexicanos que me mandaron cosas en español.
Y a aquel punto me di cuenta que es el mismo español, es la misma lengua, porque ellos me entendían y yo los entendía. Y mucho más tarde me di cuenta también que este español es una lengua porque hay cosas escritas en esta lengua, teatro, poesía, cantes, contes, ¿cómo se llaman? Las coplas y mismo historias, romanzas. Y todo esto, en Subto descubrí un tesoro entero. Y en esto 40 y más jornales de Salonique en el Instituto Ben-Zvi. Antes de esto, en Salonique, no había nada en griego sobre los judíos de Salonique. El sentimiento era, ¿de dónde venimos? ¿Y cómo parecían ellos ahí? ¿Dónde vinieron? Y no podíamos comunicar con los parientes. Ellos en luto. Yo, una joven que quería estar integrada a la sociedad de Salonique y sobre todo entre la sociedad de jóvenes. Y más tarde tuve problemas de identidad. Cuando estudié en Israel, yo no estudié historia judía, yo estudié historia medieval y cuando torné otra vez, nada, que sí, había el holocausto al cual tenía besado entre mentes, pero había también un holocausto de memoria, que eso es más grave, era cuestión de escoger. Y cuando hay en la historia un silencio, una cosa secreta, es una cosa sospecha. ¿Por qué? ¿Por qué los griegos no querían mencionar? Y si ellos que mencionaban, no había que una línea en Bacalópulos que escribió, en los libros que escribieron sobre Salonique, porque es a la edad de 30 años y más que empecé a interesarme sobre la historia judía de la ciudad. Atorné en Israel y era la prima en los archivos sionistas de abrir los, ¿cómo se dice? Los dossiers. Y ahí encontré unos sitios que no conocía yo en Salonique. Sitios que tenían pensarios políticos precisos, que tomaban posición, no solo sionistas, de todo modo, integristas, royalistas, que sí, que esta comunidad que había antes del Holocausto era una comunidad pluralista, que es la excepción en la regla de las comunidades judías chicas, que son oprimadas del alrededor no judío. Sí, esto ya estás espiegando un poco de lo que escribiste en muchos de tus laboros sobre, bueno, Salonique es diferente de las otras comunidades, Sí. de una banda, y de otra banda, Memory Side se llama, la destrucción no solo de la gente, Sí. de la comunidad, también. El griego se puede decir en una palabra, el asesinato de la memoria. Asesinato de la memoria. Nimoctonía. Y Dimoctonía, sí. ahora en la bibliografía.
Sí, 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 es muy ¿Les importante. place a los griegos o no les place? Quiero demandar sobre esto, la recepción de tu laboro en unos cuantos puntos. Ama antes, quiero tornar por 2 puntos a la chiquez y sobre las lenguas, porque tengo una memoria. La primera vez que fui a Salonique para este congreso que organizaste, pienso que fue la primera vez ahí para mí. Me presentaste a tu estimado padre de mi dicha memoria, el señor Bensusan, que estaba ahí en la casa de Viejos, Modiano, Es- y cuando él entendió que yo soy investigador, joven, investigador, él quiso hablarme solo en francés, Sí, y quise yo hablarle en judeo español. Y fue como, casi como una chaca, porque esto, y allí yo estaba con el judeo español y él con el francés, que entiendo, ama no hablo muy bien. Y fue una memoria muy importante. Y por esto ya mencionaste el griego y el español nuestro. ¿Me puedes explicar un poco sobre la escena de las lenguas en tu familia en Salonique de tu sí, sí. generación después de la guerra? Bueno, mis parientes tenían estudiado en las escuelas de la Alianza y la Misión Laïque y el francés por ellos era donde venía la luz de la civilización, como por muchos judíos de Salonique que tenían esta ocasión. Así que yo no bastaba que me avergonzaba por el español que mis parientes hablaban en todo lugar como si Salonique les appartenía. Y yo me iba de la otra parte, debía de empezar en esta camareta donde vivíamos, toda la familia tenía una nani, una demoiselle, desde que tenía 2 años, 3 años, que me hablaba el día entero en francés. Wow. Como mi madre laboraba y como no era ainda, no tenía la edad para me ir a la escuela o fazer, no sabía ainda escribir. El fato es que la prima lengua que escribí en copiando los periódicos de mis parientes era el francés. Francés. Así que el francés era la lengua donde mi mamá me abandonaba y odié el francés, que tuve a empezar, vista que tenía 18 años, con cursos privados, no sé cómo se dice, especiales, en Indomel Liceo Francés. No quería esta lengua, porque era la lengua. Yo quería a mi mamá, no quería esta lengua. Ama la vida se torna de esta manera que cuando fue en la edad que yo me decidí de escribir un doctorado, la única persona que podía seguirme era un especialista a Salonique del Partido Comunista, que se llama Paul Dumont. Así que tuve escribir en francés. Y esto no era cosa colay, porque cuando no quieres una cosa, no importa cuándo pagan los parientes, tú no lo ves, capimos. Y de un punto al otro, no solo estuve obligada, porque la biografía también era por lo más en francés, y de meter acentos en francés, cosa que nunca tenían pensado, y cosa que no es fácil. Y empecé en escribiendo el doctorado, empecé también cómo exprimirme en francés. Wow. Qué maravilla. Y cómo escribir también, quiere decir, ganar una conexión activa de la lengua francesa. Así es mi historia del francés. Después, yo, como me hablaba en hebreo también, como estuve en el kibbutz, era sionista,
muy fervante, muy calorosa, porque no entendía por qué los judíos quieren estar en Salónica si no se sienten bien en Salónica. ¿Y por qué no en Israel? Así me fue en Israel, empezando por el kibbutz, donde aprendí un poco de hebreo, que sí, por 6 meses. Después me fue a la Ulpan Etzion y después a la universidad. Éramos obligados de pasar un examen a la fin antes de tomar el BA. ¿Por qué? Era una universidad israeliana, quiere decir en muchos niveles de conocencia del hebreo. Así no tenía y el hebreo, lo que me ayudó a empezarme yo misma a meldar el Rashi. Tenía yo otros colegas entre mentes, me invitaron en España por sentir el español que hablo yo. Que sí, Jacob Hassan y Elena Romero, que eran muy activos en el campo de investigación de la lengua española, y que Elena Romero metió en valor todos los, el teatro de los Balcanes, que era escrito en judeo-español. Lo que me maraví de ver, y tengo escrito también 2 estudios sobre el teatro, uno en francés y otro en inglés, que aparecen en academia.edu. Y de los 70 artículos que tengo publicado, los 40 están ahí. El que quiere ver, puede ver. Sí. Y después empecé a interesarme también a los libros, porque entendí ciertas cosas, a los libros que utilizaban a las escuelas. Y lo más extraño era de ver que en el Liceum y el Gimnasio de la Alianza en Salónica utilizaban un libro que escribió Nehemá en 1916, El Comercio, que es en 2 volúmenes, El Comercio, cartas del cómo escribir letras para hacer comercio, y no solo comercio, y el otro es Las Leyes. Y este era extraño porque en 1884, primos, los judíos franceses de la Alianza, defendieron oficialmente el uso de la lengua judía, que era aquí, era el español, y en Marruecos era la jaquetía, por no intervenir entre el estudio del francés, cuando empezaban la geografía, la matemática y todo esto en francés. Es Joseph Nehemá, que era una persona muy talentuosa, empezó en 1902 a enseñar a los laboradores, abrió unas ciertas clases de noche para los laboradores que arribaban ahí y eran tanto cansos que dormían. Mas los que no dormían empezaban cómo entender los jornales escritos en judeo-español, donde había empréstinos justamente del francés, del griego y del turco, y ciertas veces del serbo también. Y cuando vieron esto, se rindieron cuenta, y también por el teatro, que por las personas que no arribaban a irse a las escuelas de la Alianza, había otro remedio de explotar el judeo español para pasar las ideas nuevas y iluminar
esta gente provee a través del español. Es decir, que Nehemá, que estaba al corriente de todo lo que se pasaba, puede ser, tomó unos libros de cartas del comercio franceses, hizo su investigación al Charcy de Salonique, escribió este libro por enseñar a las escuelas del Oriente. No era solo para la escuela de la Alianza, no se quiere ni dicho. Era por todos. Y esto les empezaba no solo cómo escribir letras de comercio, sino cómo se comportar, cómo se escribe una letra a una persona que perdió su mujer por una jazinura, o cómo se escribe una letra por demandar lavoro, por invitar una persona para Pesa, que está de pasaje de Salonique, y muchas otras cosas que hace que es un, ¿cómo se dice? Mirror, ¿cómo se dice mirror? Espejo. Un espejo, lo que no tenía esta sociedad. No tenía. Es una manera de se comportar, porque había muchos pruebas. Sí. Tenían menos, ni mismo una casa. Sí. Lo que dices, Rena, es muy importante. La metáfora del espejo también muy interesante, porque tras un siglo, como dices, la lengua la muestra era una lat, un medio por empezar a enseñar a la gente todo modo de pensar, de comportar, teatro, política, comunidad, familia, camino, la calella, se hablaba por la calella, al charchi. Fue una lengua de cada día, de cada parte de cada día. Descubrieron que podía ser también una lengua utilizada al enseñamiento. Sí, también. Se transformó porque si pensamos en la manera en la cual recibiste la lengua tú en tu chiquez, este espejo ya se rompió. Se rompió con la Shoah. Se rompió y transformó desde una lengua pública, una lengua de la ciudad antes de la guerra, en 3, 4, 5 años transformó en una lengua de calladez, de secreto, que no se empleaba fuera de la familia, parece. Exactamente, y los griegos se demandaban, ¿por qué esta gente? Porque ya sabían que morábamos ahí. Hablan en lengua extranjera. ¿Por qué? Porque ellos eran nuevos, citadinos de Salonique, no nosotros. No podía saber. Sí. Y yo me avergüenzaba. Y después no bastaba esto, éramos indios, y los chicos me demandaban, vosotros crucificaste el Jesús. Sí, bueno. Habían contado de esto. Me decían los parientes babasadas. De eso los decían. Para ellos tenían una otra gava. Yo nací en una minoría muy chica. No me interesaba del todo, como a ningún chiquitico no le interesa de ser la excepción o la minoría. Sí. Me parece que en un punto, después, parece que cuando ya deveniste un poco más aidada, decidiste no solo buscar unas cuantas cosas sobre la historia o lo que era antes de la guerra, pero decidiste de transformar este interés en un PhD,
en una profesión de investigación, de escribir, sos escribana. ¿Cómo afectó esta transformación? Porque parece que no, y porque no era precedente, no había No, precedente. no había. ¿Y No cómo era decides? por acercarme de esta pared que había entre los parientes y mí, por entender qué se pasó, cuál era escondido y por qué. Y descubrí mucho presto que era porque la comunidad era muy grande, era una comunidad que los griegos tenían miedo porque era una comunidad muy política y muy activa y que se sabían tomar, no era una comunidad minoritaria. Y todo esto yo lo investigué para mí, no por hacer carrera, por topar respuestas yo. Y al lado de eso descubrí que el silencio histórico, por decir de una manera más gentil esta cosa, se debía al, a los crímenes que cometieron a la ocupación los citadinos no judíos. Porque aquí había, vos daré un ejemplo para lo hacer más concreto, es que cuando los judíos fueron deportados, dejaron detrás 10.000 a 12.000 apartamentos, 50.000 judíos cuando salieron. Y había unos cuantos que se fueron en otras ciudades de Grecia para se esconder y salvarse, mismo si no sabían lo que se estaba pasando. Cuando tornaron menos de 2.000. Y estos 2.000 no tenían dónde echarse. Se echaban a las iglesias, a las pocas cales que había, en los bancos, en los parques. ¿Por qué? Porque todos los apartamentos de Dios fueron ocupados por colaboradores con los nazis. Y esto era una cosa que los nazis encorajaban la población no judía de colaborar con ellos porque iban a ser iban a ganar estas cosas. Y que ganaron, porque los judíos nunca tornaron. Y cuando empezaste a abrir esta historia y entrar más al fondo de la historia no, parece que la época de los otomanes es manco, da manco miedo, sí, a la gente y al Estado griego. Cuando empezaste a escribir sobre la transición de la ciudad del Imperio Otomano a la Grecia, la ocupación de las armadas de Grecia, la política de Venizelos, y después con todo el labor que hiciste sobre el Holocausto, ¿cómo recibieron estas obras de parte, no solo de parte de la población no judía, ama el gobierno de una banda, y quiero demandar también de la comunidad de la otra banda? Si nos puedes contar. Sí, yo era el espanto de la comunidad y el espanto de los no judíos también. ¿Por qué? Porque ellos sentían que yo publicaba, y todo esto, no publicaba solo en griego, todo esto salía a la luz. Al empecillo empezaron a romper la vitrina de la librería Moljo y de diseñar graffiti de nazi, ¿cómo se dice? Croches nazis.
Mas después, cuando gané el premio de la Academia Griega, se sintieron mucho malares. Y arriba de esto, antes me tenían invitado en Atenas a la Universidad Pandio de enseñar ahí sobre las comunidades judías de la Grecia y también el Centro Científico Griego Nacional de participar a la enciclopedia, no sé cómo se dice en español, de los jornales, de la prensa. Así de todo esto, empezaron un poco a quedar callados sobre mí, porque si abres el internet, vas a ver que hay personas que me insultan, por ejemplo, me iba en una conferencia, se levantaba uno y decía, cuando yo hablaba para la ocupación, ¿es permitido que una mujer griega, habla de esta manera por los griegos? Y se declaraba él que él es sociólogo. Es permitido. Si en la investigación se demanda permisión, es diplomacia, no es investigación. En todo caso. ¿Es espanto o prejuicio? No, es espanto, desexposar. Es espanto. Y cuando ronjaron las piedras por el vidrio de la librería Moljo, ¿fue para castigar, para que... Por venganza. Para mudarte. Me dar un signo de premonición que no, mira, acabídate, eso es lo que te va a acontecer, como se pasa siempre con casos antisemitas. Y la otra cosa es, mira, lo que es muy extraño es que los atenianos, los que salvaron bastante de Dios, ellos me invitaron a enseñar la historia de los judíos de Salónica, de todas las comunidades, la más grande era Salónica. A la hora que aquí, donde yo hice mi MA, no solo no me invitaron a hacer el doctorado, primamente el MA yo lo tuve con una nota muy 100%, es decir. Y es a toda persona en Sina la debían invitar a escribir un doctorado. No solo no me invitaron, yo me escribí para hacer el doctorado aquí, como tenía criaturas chicas, no quería irme de Salónica, en Francia, como me fue, y me hacían dificultades burocráticas, administrativas, me decían cosas. Puede ser que vosotros eras una comunidad importante aquí, me decían profesores, mas mira ver lo que se pasa en Israel, como si los israelianos eran los demonios, como si unos nacionalistas debían de se comportar de otra manera que los nacionalistas griegos, porque eran judíos. Evin, quiero mostrar una foto de la librería Moljo. Sí. Esta foto la tengo a mi libro de la Shoah, y hay dos soldados de la Wehrmacht que están ahí, no en esta foto, no, en esta. Sí. Holocaustomaton el non hebreo. Y escribir de detrás que la civilización es un caso de ¿cómo se dice? Blackmail. Lista negra, lista preta. De espanto por los nazis, por los Wehrmacht, los soldados. Y una cosa interesante aquí es que, bueno, los profesores en la universidad
entienden, reconocen que hay un valor muy grande de tus investigaciones, de tu labor. No Sí, sí. dijeron que si siguieras con tus investigaciones. A la fin, después fuiste convidada a venir en Atenas y empezarles a los estudiantes ahí. ¿Y cómo fue en Atenas? ¿Fue más colay hablar de este sujeto porque quiere decir que es un problema de la Grecia entera o es un problema de Salonique? Es más un problema de Salonique que de las otras partes de Grecia, donde había casos de traición, pero no era tanto fuerte como Salonique. A Salonique, como dicen ahora unos partidos griegos, los judíos los dieron a los nazis. ¿Entiendes? Ahora era el caso de Salonique. Al contrario, a la Universidad de Atenas me recibieron, primeramente que yo, como era una persona, una ciudadana de ciudad, no conocía gente como tienen los casales, como los griegos comunican. Uno es del mismo casal, lo ayuda, se entra a la universidad, no sé qué ni dicho que debe de tener el doctorado y todo esto. Pero yo no tenía, no conocía gente. A mí me conocían solo por la bibliografía, por lo que era publicado. Y es así que me invitaron. Y me ayudaron, quiere decir, eran muy galantes conmigo, como viajaba cada semana para enseñar. Me quedaba 3 días en Atenas. Mi padre era mucho viejo, quería tornar. Me demandaban, ¿cuándo es que quieres los exámenes? ¿Qué día te conviene? Todo. Y venían ellos a sentir la lección, porque no sabían ni ellos nada. Y yo no enseñaba solo Salonique, mismo si lo más era sobre Salonique, enseñaba sobre las otras comunidades. Yanina, Caterini, Larissa, Cardita, todas. Había 28 comunidades antes de la guerra en Grecia. Y ahora quedaron 8. Empecé por las 8 y enseñaba. Y escribían también, al lugar de pasar exámenes, un grande artículo, diremos, que escribían conmigo en tutorial. Y así, como partajaba mi oficina en la universidad con otro profesor, yo enseñaba como estuve enseñada a la Universidad Hebraica, donde los profesores nos tenían como si éramos criaturas adoptadas. Y cuando sentían cómo hacía yo el tutorial de manera de pensar historia, cómo se escribe en griego también, lo que se escribe y no se escribe, cómo fuesen las notas, me decían, Rena, no te creamos que tú haces esto laboro, porque este laboro demandaba más horas que el enseñamiento. En todo caso, a mí me placía, porque con los jóvenes hay un diálogo muy creativo y edificador por las cuestiones que demandan, por el interés. Y estas familias de Atenas, por lo más los estudiantes, tenía 100 estudiantes cada año o más, tenían otro pasado que las familias en Salonique. Así que los jovenetos que venían no eran solo inocentes, pero no tenían ni una historia, una marca treta de la historia de las familias suyas.
Y esto fue. Mira, dijiste muchas cosas muy interesantes ahora. Y bueno, no tenemos mucho tiempo que queda. Quiero demandar por dos cosas. Una cosa es, describiste una situación que en la ciudad donde naciste, los administradores de la universidad no quisieron adaptarte, diremos, y entrarte en la universidad para apoyar los estudios. Fuiste a la Atena y recibiste más ayuda ahí. Antes estabas en Israel, Universidad Universidad Hebraica. Hebraica, y escribiste en un lugar que ahí, cuando estabas en Israel, tenía una, no sé cómo se llama, un nombre chiquitico, Reina la Grega. Y ahí quitas al el estado judío y sos ahí grega, y cuando estabas en Salonic eras ajena allí. Judía. Sí. Eso era el conflicto de las identidades que tenía, porque tenía muchas identidades. Era judía grega, ser judía es solo una religión, no es como es cristiano, no es una nacionalidad. Ellos, como la Europa entera, nos impulsaron a devenir una nacionalidad. Y ahora es la única manera que podemos salvarnos. Esto es la verdad. Pero una religión no es nacionalidad. Cuando fundaron las religiones, no había estados nacionales. Esta es una invasión del siglo XIX. Había identidades y minoridades diferentes, sí, pero no era nacional, no era cuestión de nacional. Así que, en todo caso, ahora que no hay más tiempo y que no tienen miedo de mí, porque no puedo más enseñar a los 75 años, me respetan todos. Y las cosas trocaron y hay una escuela entera de personas que siguen el labor mío y hay investigadoras extraordinarias como es la Erika Benveniste. Hablo por la Grecia, sí. Y no judías, lo que me interesa más es no judías, porque con los judíos se cree que tenemos un partido PRI. Y en veces puede ser que es verdad. La cuestión aquí es de que la verdad no causó nunca mal a ninguno, me parece. Y esto es importante para la salud de una sociedad. Porque en esta sociedad vivo yo. Y la mamá mía es aquí. Que si yo hablo con los griegos, es por esto que insisto a escribir en griego. Afuera de esto, es mi lengua materna. Y afuera de esto, tengo una identidad griega también, por modo de la lengua. Así que me importa no traizar esto. Sí. Mira, y con la lengua que hablas ahora, hablas muy hermosa la lengua, la nuestra, al uso saloniclí. Mira, y sos de la generación más manceba, diremos, ¿sí? Que después de ti, ¿quién empezó la lengua para hablar ancina? Sos una de las últimas, a mi parecer, que habla ancina. Y quiero
porque si unos de los que están asistiendo a este encuentro no saben, estás hablando al uso Salonicli y puedes explicar un poco de las Diferencias. sí, las diferencias del uso Salonicli y cómo para ti, bueno, es importante para ti cuando escribes también, como las memorias de Meir Yoel, escribiste es un libro que Marcelo mostró antes, una memoria muy hermosa, muy importante. Decidiste de escribir al uso de las letras latinas, al uso Salonicli, y puedes explicar un poco sobre la manera de escribir en letras latinas la lengua. Cuando se hace la transcripción del Rashi, vas a ver que hay muchas maneras de transcribir la lengua. Los españoles de España, en el Instituto Arias Montano, en el Concilio Superior de Investigaciones Científicas, como consideran el judeo español como lengua castellana, y lo es, según mí, la escriben con acento, la transcriben con acentos o diacríticos. Bueno, para nosotros es extraño. Los judíos de Salónica, desde los años 30, 1930, empezaron a escribir directamente en español, en letras latinas, eran influenciados del francés. Como Saloniclia, seguí esta manera en el libro de Yoel. Acentos, y va a explicar por qué. Y no como Moshe Shaul, que lo respeto mucho y gracias a él, él aquí en Jerusalén era un pollo de judeo español, mas es influenciado por la lengua turca en la transcripción. Y yo me demando que una vez no vamos a existir, mi generación muy presto y la tuya, a ver solo investigadores o curiosos. Esta lengua castellana va a ser más fácil a leer, a meldar en letras latinas, sea como escribían en Salónica, sea como escriben al Instituto Arias Montano, como transcriben, porque no va a haber otro mundo que sea interesante. No creas que va a haber muchos, va a haber solo investigadores y unos ciertos como Eliezer Papo, que escriben obras en judeo español, o Marcel Cohen, letras Saura, o ¿cómo se llama? Miriam Moscona. Moscona, la tela de cebolla, que no es enteramente en judeo español, o Margalit Matatiao. ¿Y cuántos va a haber? Lo que van a meldar va a ser lo que está y existe. Y esto debe, para que lleguen a tocarlo sin tornar la cara de la otra parte, porque les va a parecer una cosa extraña, debe de ser en una grafía conocida y reconocida. Sí. Un mí. Wow. Ya sé que lo más es publicado ahora en la grafía, sea de Moshe Shaul, sea de manera turca. Ya lo sé. Ama, creo que no hay grande avenir. Ves, mismo los turcos, mismo los aidados que lo hablan, entre ellos, hablan lo turco. Así que es solo al mundo hispánico que estamos adresando. Y este mundo
no quiere saber de la grafía turca. Bueno, ya tenemos que, ya vino la hora de escapar, malorosamente, porque estamos entrando en otro camino aquí muy, muy explosiva. No, Puede ser. no. No, es muy interesante. Solo quiero decir que, bueno, otra cosa que mostraste hoy, que es muy importante para mí, es que desde un siglo más antes, los que estaban contra nuestra lengua decían siempre, esta lengua no es lengua, es una lengua bastardizada y no se puede pensar en la lengua, no se puede escribir sobre la política, sobre la vida, sobre filosofía. Es una lengua para guisar y cantar y hacer babajadas. Ama, mostras aquí con la lengua muy hermosa que empleaste hoy, que se puede emplear la lengua para hacer moabet sobre todo género de sujetos, incluso la política, incluso la identidad, incluso la autobiografía. Todos sujetos mostrates aquí una lengua muy hermosa, digo yo, que los que estaban contra la lengua eran errados y para mí da una poca de esperanza que al venir puede ser, para mí es muy importante porque estoy procurando de hablar con mis hijos en nuestra lengua y vamos a ver qué va a fitar. Quiero decir que para los investigadores deben de entender y el mundo en general deben de entender que es una lengua que era viva y tú muestras ahora que ainda estás. Es viva, es una lengua viva y quiero regraciarte para mostrarnos este hecho. Por horas. Merci Por mucho. horas. No sé Muchas si hay gracias. demandas. Muchas gracias, Hay Elena. algunas demandas. Aquí tenemos muchos saludos. Me parece que hoy no vamos a poderme dar tantos saludos. Hay algunas demandas y unos pedidos de palabras. Ansina que en primero va a empezar en orden. Tenemos también gente mirando en YouTube y en Facebook. Y de ahí voy a hacer la en primera demanda. Y es de Adrián Toro Quintero que demanda si, Reina, si tienes libros escritos sobre los judíos de la Grecia, ama en judeo español o en español. Tengo ciertos artículos. Uno envié a Devin la semana pasada, donde utilizo en judeo español. Y tengo, sí, 2 artículos en judeo español. Uno era publicado, no oficialmente, por Arias Montano, y otro que lo estaba mirando hoy sobre este libro que escribió Nehemá, el enseñamiento, el ladino utilizado en el enseñamiento en las escuelas judías. El que entero lo presenté a Barilán en judeo español. Estos dos. Todo el otro laboro que y uno más en la presentación que hicimos al consulado español aquí en el mes de mayo sobre la pervivencia del judeo español, pero no es publicado. Justamente estaba pensando que puedo escoger estos laboros y hacer un chico volumen solo con judeo español. En todo caso, merci mucho por el interés y la demanda. Sabes, nosotros te ofrecemos nuestro portal sefarad.com para meter los artículos en judeo español y en cualquier lengua, no tenemos límite en eso. Además, si quieres que sea de acceso público, porque en el Instituto Arias Montano ellos tienen con clave los artículos que tienen solamente para un grupo de investigadores y no lo tienen para la gente que está interesada en estos sujetos, además no tiene acceso de investigador en estos portales. Sí, ¿por qué no? Alguna cosa, nosotros te abrimos las puertas. Con mucho placer lo ofrezco.
solo tengo a corregir un poco. Vamos Será a ver, bienvenido. nos va a dar uno de estos y me vas a hacer el feedback, me vas a contar o comentar lo que recibiste de la gente. Claro que sí, que te podemos decir hasta cuántas personas entraron a meldarlo. Bueno, Rachel Amado Boni, que está con nosotros aquí, dice muy interesante esto que explicaste de Nehama el Empecillo y su promoción del judío español para enseñar a la gente cosas generales, cosas que nosotros no teníamos conocido, muchos de nosotros. Tenemos saludos de todas bandas no sé si todas, de muchas bandas de este mundo, de Ciudad de México, de Netanya, de Tel Aviv, Ashdod, del norte de Noruega, de New York, San Diego, Florida, San Francisco, Barcelona, Canadá, Estambul, de País de Gales, Colombia, Montevideo y más. Así que un poco nuestro buto en estos encuentros, como bien también decía Devin hace unos puntos, es que la gente vea que este judío español que queremos tanto no está muerto en los libros, sino que lo podemos hablar, podemos tocar todo modo de sujetos con él, académicos de cada día, lo que queremos. Esto es lo que pushamos para que la lengua no muera en su modo hablado, ¿no? Y esto te engraciamos muy mucho a ti, Reina, y también a Devin, claro, que mostró esta reina verdadera de Saloniki. Mucho también. Muchos mensajes de cariños. Bueno, vamos a pasar por una manera más interna después para no tomar el tiempo ahora. Tenemos, a ver, alguna demanda. Bueno, tenemos Helen que dice, mi padre topó una postal antigua de la librería Moljo y la dio al dueño, será el de ahora, que no sacó de su nombre, tenía el cabello rollo hecho una tradición. Y después Fifi Cassés Matalón dice, los griegos eran muy negros, menospreciaban entre campaña, Jalki, y los mancebos judíos más grandes nos defendían. Corríamos a casa para salvarnos de los mancebos griegos, me acuerdo muy bien de estos casos. Quiere decir que ella lo pasó también. Entonces, a ver, teníamos una demanda de hablar de Carlos Yebra López, él también es Balabay para nuestros encuentros, él tiene la DINO 21. Además, voy a pedir, Carlos, que sea chiquitico, porque tenemos demandas y cosas para decir. Seguro, merci mucho, cara Liliana. Merci mucho, vos gracias de las honduras de mi corazón, a mi caro amigo Devin y a doctora Reina Molio por este encuentro tan valuoso y esmoviente. Y mi demanda es muy chiquitica. Quiero saber, me agradaría saber, ¿dónde podemos topar textos ricos en ladino, más escritos en alfabeto griego? Merci. Creo que en alfabeto griego existe, pero no estoy segura, puede ser textos de la Biblia. No había razón que existía esto en alfabeto griego. ¿Entiendes? Porque la ciudad era judía. Existe el contrario, existe la Biblia, el hebreo en alfabeto griego, en Yánena, por ejemplo. De ahí yo traje unos libros de ahí que me regalaron en la comunidad de Yanina, y este modo, como tú dices. Este modo. Sí, este modo. Romagnot, porque eran minoritarios y porque eran de esta manera lingüística más integrada. Ahora que aquí, por ejemplo, los colegas de mi padre en el Jersey hablaban judeo-español. Benaroya, cuando se adresó
a los laboradores el 1 de mayo de 1909, había 10,000 laboradores que lo sentían, habló en judeo español en Salónica. Así de que no había menester. O lo que puede ser, se dice en castellano, necesitar. Sí. Merci, Carlos, y merci, Reina, por la respuesta. Gloria Acher, nuestra querida amiga, nos dice, gracias, Reina Devin. Yo entiendo lo que piensas, Reina, sobre el futuro de la lengua, pero no estoy de acuerdo. Ya es lengua viva y hay muchas personas más que están enfloreciendo obras creativas y más, como Matilda Coenzarano, y como dice ella, es importante escribir la lengua en manera diferente del español para ayudarla a sobrevivir y florecer, y hay tantas otras como sus elevos que están hablando y escribiendo gracias al Dios, y es verdad que tenemos elevos en todo el mundo empezando la lengua y empezando también un poco de Rashi, un poco de solitreo. No son la mayoría que van a rehuir a esto, ama. Me parece que alguna generación vamos a tener que va a heredar el judeo español hablado también y meldado en diferentes maneras. Puedo responder con una chica remarca. Claro. Esta sociedad de esta gente que sí existe, que sí pueden ser jóvenes, pero es virtual. No existe una sociedad donde la lengua puede desarrollarse y permanecer con una producción literaria oral. Esta sociedad ladino no es actual de cada día. Una lengua se desarrolla en las necesidades de cada día. Sí, es verdad. Es por esto que yo siempre hago shaka aquí, que voy a juntar para mercar una isla que sea Sefardilandia o alguna cosa así. Para entrar solamente debes saber judeo español, no importa si sabes otras lenguas. Ama, es verdad, una lengua sin geografía, solamente ahora con las posibilidades que tenemos con la internet, tenemos como los días de Ajad, una comunidad en judeo español, donde hay menester de escribir y de hablar judeo español para poder participar en ella. Entonces, es un poco esta geografía virtual que queremos crear para que la lengua no se olvide. Tenemos muchas cosas interesantes en nuestro chat y tenemos muchos saludos que hoy no vamos a poder dar. Como les digo a todos, llegan a los musafires y llegan a los balabáes porque se los pasamos de manera escrita, así que ellos pueden responder o pueden recibir el cariño y los saludos y las felicitaciones que tenemos en demasía en el chat. Hazaku Baruch para los dos, como dicen algunos. Tenemos algunas anécdotas que serán para meldar vosotros en privado y gozar de ellas. Vamos a escapar ahora. Devin, ¿quieres hacer una cosa, decir alguna cosa antes de encerrarnos? Solo quise decir muchas gracias y regraciar a Reina por la oportunidad de empezar para echar la shon. Solo empecemos aquí. Hay muchos otros temas. Ya la vamos a convidar a Reina para otro encuentro. Sí. Muchas entonces, gracias. Tenemos mucho de hablar y esto me place en demasía porque no podemos agotar los sujetos que tocamos aquí. Muy bueno. Vos gracias mucho a los dos. Es un grande honor, Reina, tenerte aquí. Eres una persona, una investigadora que nos da mucho material para conocer un poco más de los judíos en la Grecia y de su intimidad, ¿no? Porque cuando la gente escribe por afuera de las comunidades, solamente es una estampa de un minuto. Y
el estar viviendo, morando dentro de la comunidad es otra estampa muy diferente que podemos conocer y esto es gracias a ti. Devin, maravilla de tu mentora, de tu maestra, de tu inspiradora que nos trajiste aquí y de tu grande labor que ya sabemos que haces. Y tú mereces ser Musafir en un otro encuentro de Alja para contar todo esto. Ansina que vos voy a espartir a vosotros y a todos, vos voy a contar un poquitico más cuál lo tenemos en el próximo Alja, de tener atención que va a haber trocamiento de horas. Por 2 semanas vamos a tener un poco de mezclatina con las horas. Espero poder estar al día con estos trocamientos. Vamos a tener la próxima semana a el Balabai Shmuel Rafael y su musafira Fina Aronovich desde Israel. Ellos nos van a contar qué les empezó una lengua de Ben Adam, anécdotas de un activista de ladino en Israel. Como siempre, todos nuestros encuentros quedan enregistrados, los puedes topar en nuestra página sefarad.com, Raya TV, o en nuestro canal de YouTube de Sefarad. Si nos querés dar una ayuda, una colaboración, puedes entrar en sefarad.com Raya Encuentros y ahí vas a tener el modo de hacérnoslo arribar a nosotros. Y ahora vos deseamos a todos semana buena, con salud y alegrías. Y como dice aquí, buena semana mos del Dios, alegres y sanos a todos. Y Shabbat Tov. Nos veremos el próximo Alhad a la 1 del mediodía de Argentina y cada uno a hacer la cuenta de las horas en vuestro país o ciudad. Al vernos. Ay, Gracias. gracias. No te ama todo el tiempo, ni las guerras ni la dolor. Tú sola candela sola, que nuestra alma guiará. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré.